No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno confunde una sonrisa con amor. En mi caso, esa sonrisa venía acompañada de una sopa fría y una suegra que olía a perfume caro y malas intenciones. Yo me llamo Luis, tengo 27 años, y hasta hace poco creía que estaba construyendo mi futuro con la mujer de mi vida. Spoiler, esa mujer terminó intentando destruirme. Pero antes de llegar a la parte jugosa, déjenme contarles cómo empezó todo. La conocí en un café en Coyoacán. Ella pidió un matcha con leche de avena, yo un americano sin azúcar. Me gustó su manera de reír, como si el mundo le debiera explicaciones. Se llamaba Fernanda, aunque sus amigos le decían, Fer. A las 2 semanas ya me presentaba con su mamá, doña Patricia. Una señora de unos 50 y tantos, mirada de inspectora del SAT, y sonrisa tan falsa que parecía hecha con bisturí. Desde el primer día, noté algo raro. Cuando Fer me presentó, Patricia me escaneó como si fuera un billete sospechoso. ¿Y tú a qué te dedicas, Luisito? Me soltó con ese tono dulce que usan las serpientes antes de morder. Trabajo en marketing digital, señora, le dije, tengo mi propio emprendimiento. Ah, o sea, freelance, respondió, con esa sonrisa que dice, pobre, pero educado. Y ahí debí haber corrido. Pero no. Me quedé. Porque Fer me veía con esos ojos que te hacen creer que todo vale la pena. Spoiler número 2, no valía la pena. Pero lo que sí valió fue la lección. Porque cuando crees que te están usando, a veces puedes girar la jugada a tu favor. Y eso, amigos, fue exactamente lo que hice. No se vayan, que apenas viene la parte en la que mi suegra empieza a revisar mis cuentas bancarias como si fueran suyas. Ojos. Ok, no sé en qué momento pasé de tener una novia amorosa a tener un auditor en la relación. Porque Patricia, sí, mi suegra, sabía todo, cuánto ganaba, en qué gastaba y hasta qué apps usaba para pagar el súper. No sé si tenía poderes paranormales o si Fer era su espía personal, pero todo lo que hacía terminaba llegando a sus oídos. Un día estábamos cenando los tres en su casa. Patricia sirvió su famosa lasaña, y entre bocado y bocado me suelta. Luisito, ¿ya te depositaron el contrato con esa empresa grande? Yo casi me atraganto con el queso. ¿Cómo sabe eso, señora? Fer le guiñó un ojo, riéndose. Ay mamá, le conté porque estaba orgullosa de ti, dijo. Pero no me lo creí ni un segundo. Esa mujer tenía más curiosidad que el SAT en temporada de impuestos. A los pocos meses, Fer empezó a ayudarme con mis finanzas. Me decía cosas como: amor, déjame manejar tus cuentas, yo soy más organizada. Podemos tener una cuenta conjunta, eso hacen las parejas serias. Y yo, iluso, pensando que el amor era compartirlo todo. Cara sudores fríos. Pero ahí empezó el detalle, de repente, faltaba dinero. Pagos duplicados, transferencias raras, gastos que yo no recordaba. Cuando le preguntaba, Fer decía: ay amor, seguro fue error del banco. O peor aún. Te dije que dejaras de pagar cosas con tarjeta, siempre pasa lo mismo. Yo no quería pensar mal. Pero cuando una noche vi a Patricia entrar a la habitación de Fer con mi laptop abierta en el escritorio, supe que algo no olía bien. Y no era precisamente el perfume de su mamá. No se vayan, porque lo que descubrí después me hizo cambiar todas mis contraseñas, y también mi forma de confiar. Cara triunfal. Todo explotó un martes, porque claro, los desastres nunca esperan al fin de semana. Yo estaba en la oficina, tranquilo, editando una campaña cuando me llega un mensaje de Fer. Amor, ¿puedes venir a casa de mi mamá? Es urgente, cara llorando. Ya con ese emoji sabía que algo se venía. Cuando llegué, Patricia me estaba esperando con su clásico café humeante y cara de funeral. Luisito, siéntate. Tenemos que hablar, me dijo, con esa voz que usan las mamás cuando ya te van a soltar una bomba. Fer estaba al lado, fingiendo que lloraba. Mamá, dile tú, susurró. Y pum. Patricia suelta que supuestamente alguien había usado la tarjeta de Fer para hacer unas compras sospechosas. Ropa de hombre, aparatos electrónicos, una TV de 65 pulgadas, decía mientras me miraba directo. Yo ni respiraba. ¿Insinúa que fui yo? Pregunté. Patricia puso cara de víctima olímpica. Ay no, mijito, solo queremos aclarar. Pero el banco dice que fue desde tu dirección IP. En ese momento me hervía la sangre. No porque me acusaran, sino porque ellas tenían acceso a mis dispositivos. Recordé la laptop, las contraseñas compartidas, los supuestos errores del banco. Y ahí, bro, me encendió el foco. Bombilla. Si ellas querían jugar sucio, yo iba a jugar más sucio, pero legalmente. Esa noche no dormí. Me metí a revisar cada transacción, cada movimiento. Y entre números y pantallas me di cuenta, estaban armando un caso. Un plan completo para dejarme como el ladrón de su dinero. Pero lo que no sabían era que yo ya tenía una carta bajo la manga, y un contacto que podía volverles la jugada. Cara con gafas de sol. No se vayan, porque en la siguiente parte empiezo mi venganza silenciosa, y ahí sí se pone bueno. Fuego. No soy héroe ni villano,
solo un tipo al que le estaban preparando una trampa. Esa noche, después de revisar movimientos, decidí que si iban a falsificar pruebas, yo protegería lo que es mío. Fui a la casa de mi mamá en la colonia del Valle. Le expliqué rápido, Fer y su madre planeaban culparme por compras que yo no hice. Le pedí que aceptara ser titular de mis cuentas. ¿Estás seguro? Me dijo ella, sin rodeos. Si queremos jugar, juguemos limpio, respondí. Al día siguiente todo fue burocracia. Bancos, firmas, poderes notariales. Cerramos tarjetas antiguas, abrimos cuentas nuevas a nombre de mi madre y transferimos ahorros. Nada ilegal, todo con papeles. Mientras firmaba pensé en Fer, su mirada que pedía confiar. Confiar en alguien que dejaba que su madre husmeara mi vida financiera resultó ser un error. Ahora lo supe. Volví a casa fingiendo normalidad. Fer me miró con mezcla de sorpresa e ira. ¿Qué hiciste? Me preguntó. Protegí lo que importa, contesté. Patricia llamó furiosa esa noche. Sus dedos temblaban. Lo que no sabían era que, sin acceso a mis cuentas, su plan se debilitaba. Pero aún quedaban piezas por mover. Guardé silencio y esperé. La venganza más limpia no es ruido, es paciencia y precisión. Vendrán intentos de fingir y de montar teatros. Yo ya tenía las manos en los hilos, esperando el acto final. Recuerdo al cajero con gafete que procesó todo y no sonrió. La notaría olía a tinta y papel sellado, la notaria preguntó si era consciente de lo que firmaba. Firmé. Sentí un nudo, pero alivio, era una coraza alrededor de mi futuro. Me dormí con el teléfono en la mano pensando en cómo girar cada pieza del tablero. Al día siguiente regresé al nido de avispones con la tranquilidad de que ya no se dejaba picar. Sabía que ya no sería el blanco fácil, por eso empecé a recopilar pruebas, capturas, mensajes y testimonios. Cada mentira que inventaran, la devolvería contra ellas. La mañana después de mover todo a nombre de mi mamá fue extraña. Fer actuaba normal, como si nada, pero sus ojos eran volcanes apagados. Patricia, por su parte, se movía como si estuviera planeando la próxima jugada. Yo fingía estar tranquilo. Por fuera, café, chiste malo, sonrisa. Por dentro, detective 24/7. Empecé por lo básico, capturas de pantalla de todos los chats, fotos de recibos, capturas del Homebanking, correos y cualquier cosa que oliera a pista. Hice carpetas en Google Drive, nombres claros, transfers, compra sospechosa, conversaciones. Todo ordenado como si fuera a presentar una denuncia con estilo. ¿Por qué iba a presentarla? Poco a poco noté patrones. Fer siempre respondía mensajes en horarios raros, Patricia tenía conversaciones con números que no estaban en mis contactos. Un domingo encontré un ticket de una tienda de electrónica en la basura con mi dirección escrita a mano. Eso fue la confirmación, estaban fabricando pruebas. Pero también cometían errores, repetían frases, usaban la misma dirección IP cuando hacían compras desde diferentes ciudades. Amateurismo que se volvió oro para mí. Una vez reuní suficiente, imprimí todo. Papeles en mano, fui con mi mamá a hablar con un abogado que conocíamos desde hace años. Él nos dijo claro, si ellas presentaban algo falso, la defensa sería sólida si había prueba de manipulación y acceso indebido a dispositivos. Me dio pasos, recopilar metadatos, fechas, y pedir a los bancos las bitácoras de accesos. Esa tarde, al regresar a casa, encontré a Fer en la cocina, mirando por la ventana. Le dejé la carpeta sobre la mesa sin decir palabra. Ella la abrió, vio las capturas, los tickets, las fechas y el sudor le bajó por la espalda. ¿Qué es esto?, murmuró. La verdad, Fer. Contesté. Esto es lo que pasaría si intentan hacerme responsable de algo que no hice. Se quedó en silencio. Y yo sabía que la función había comenzado. A los 2 días de ese silencio incómodo, Patricia apareció en el departamento sin avisar. Traía una carpeta, maquillaje corrido y la actitud de actriz nominada a telenovela. Fer detrás, con cara de, no puedo creer que esto esté pasando, aunque claramente sí podía. Luisito, tenemos que hablar, dijo Patricia, conteniendo lágrimas de cebolla. ¿Otra vez? Le solté con una sonrisa seca. ¿No les basta con inventar? Ella dejó la carpeta sobre la mesa. Dentro, copias de extractos bancarios con mi nombre. Todo parecía legítimo, excepto por un detalle, las fechas no coincidían y había firmas falsas. Tenían hasta un supuesto comprobante de compra con mi rúbrica, mal imitada. Ni siquiera sabían que mi firma lleva una L curva y no una línea recta. Patético. Mira, hijo, no queremos problemas. Solo que reconozcas lo que hiciste, decía Patricia, sin mirar a los ojos. ¿Lo que hice? ¿O lo que intentas que parezca que hice? Contesté. Porque si vas a falsificar, mínimo revisa la ortografía, electrónicos, no lleva doble C, señora. Fer bajó la mirada. Patricia apretó los labios. En ese momento, decidí no seguir discutiendo. Perfecto, hagan lo que quieran, les dije. Pero cada palabra que digan, cada correo que manden, ya está respaldado. Así que elijan bien su próximo paso.
Patricia se levantó indignada, tiró su café y dijo: «Te vas a arrepentir, muchachito. Nadie juega con mi hija». Y yo pensé, ni idea tenía de que ya no estaba jugando. Cuando salieron, cerré la puerta y me reí. Era la risa del tipo que ya va 3 movimientos adelante. Lo siguiente sería exponer su intento de fraude, pero sin que ellas sospecharan que ya estaba preparando el golpe final. Porque si algo aprendí, es que la mejor venganza no grita, espera el aplauso final. Sabía que un enfrentamiento directo sería un desastre, así que opté por sembrar dudas con sutileza. Empecé con pequeñas cosas públicas que ellas no podían controlar, comentarios en redes, preguntas inocentes a amigos comunes y algún meme que Fer solía compartir. Primero publiqué una historia en Instagram, una foto borrosa de mi taza con la leyenda: «Cuando te acusan sin pruebas, el café se enfría». Nada directo, pero funcionó. Varios conocidos reaccionaron y me preguntaron si todo estaba bien. La duda había prendido. Después hablé con colegas y les comenté, en tono casual, que revisaba movimientos por seguridad. Les pedí que avisaran si recibían algo raro. Un par me mandaron capturas desde teléfonos que no reconocía, material útil, pruebas de que los mensajes circulaban fuera del círculo familiar. Patricia intentaba mostrarme como descuidado, dejó notas, mandó mensajes a amigos. Su error fue hacerlo visible. Le pedí a un amigo en común que grabara cualquier conversación sospechosa y a otro que guardara capturas. Todo era ruido controlado, como tirar monedas para que la gente mire donde quiero. Por las noches revisaba lo que subían, historias, estados. Había contradicciones, una fecha mal puesta, una compra que decía, hecha el 12, cuando el ticket era del 11. Esas inconsistencias son migajas que te llevan al nido. Mientras ellas montaban el teatro, yo construía el mío, pruebas ordenadas, testigos preparados y una narrativa creíble. Paciencia, porque la venganza más letal se sirve fría, con evidencia y un público que ya sospecha. Esa dinámica me daba ventaja, ellos hablaban primero, yo tenía tiempo de responder con pruebas. Además, empecé a anotar nombres de testigos, horarios y lugares donde habían hablado de la supuesta estafa. Todo quedaba registrado, voz, fecha y contexto. No se vayan, que en la siguiente parte la mamá de Fer intenta involucrar a la policía y se topa con un muro de hechos. Listo. Una mañana de lluvia, todo se aceleró. Patricia, harta de las miradas, decidió ir a la policía y presentar una denuncia por fraude. Mi mamá me avisó al instante, con la voz entre triste y decidida. Llegué y había 2 oficiales conversando con Patricia. Ella relató la versión, cargos extraños, tarjetas usadas y movimientos desde mi IP. Les dio extractos que, en apariencia, la respaldaban. Me mantuve calmado. Pedí a la gente que pidiera bitácoras al banco, peritaje informático y cotejara fechas. Les expliqué que yo había pasado mis cuentas a nombre de mi mamá y que sospechaba acceso a mis dispositivos. El cambio fue inmediato, sin mis cuentas no había una acusación directa. Patricia intentó improvisar, dijo que yo había usado cuentas de terceros y que la evidencia estaba en mi casa. Le pedí a la policía que procediera con cautela y solicitara las pruebas técnicas. El procedimiento quedó abierto, pero las autoridades no podían proceder sin peritaje ni bitácoras. Eso les quitó el impulso mediático que tanto buscaban. Patricia, que creía que con palabras bastaba, chocó contra la burocracia fría y metódica. Salí sabiendo que la legalidad me daba ventaja. Cada intento suyo exigía documentación que no tenían. Yo, por mi parte, seguía recolectando pruebas, testimonios, capturas y registros. Era cuestión de tiempo antes de que el rompecabezas quedara completo. Empecé a pensar en los momentos compartidos, en las llamadas que Fer y su madre hacían tras la puerta, cada tono, cada silencio, era una pista. Sabía que cuando las personas se sienten acorraladas, actúan desesperadas. Por eso no iba a precipitarme, quería que su caída fuera pública, difícil de explicar y con testigos que confirmaran cada mentira. Prepárense, lo que viene las va a dejar sin palabras. Las piezas empezaron a encajar cuando apareció un testigo que jamás pensé que ayudaría, el repartidor de la tienda de electrónicos de la colonia. Lo conocía de saludar en la esquina, siempre venía en su moto con casco, jersey amarillo y un termo de café. Nunca imaginé que su memoria iba a ser clave. Todo empezó porque Patricia, apurada, intentó colar un ticket falso diciendo que la compra había llegado a mi domicilio. Ella sabía mi dirección, porque había pasado mucho tiempo husmeando. El plan parecía perfecto hasta que el repartidor declaró lo contrario, recordó la entrega y la dirección reales. Dijo la hora exacta, el tipo de embalaje y que la entrega fue a nombre de otra persona. Además, tenía la firma del receptor real. Cuando llamé al repartidor, vino con su libreta de notas donde apuntaba entregas. Sus anotaciones tenían fecha y hora, además mostró una foto del paquete antes de dejarlo. Ese material fue oro, no solo desmontaba la versión de Patricia, sino que mostraba contradicciones claras en sus fechas y en su supuesto comprobante. Patricia intentó refutar, pero estaba cada vez más enredada. Aparecieron más testigos, una vecina que vio a Fer salir con una bolsa extraña la noche anterior, un cajero que recordó llamadas desde el teléfono de la casa de Patricia pidiendo reimpresiones de comprobantes.
Cada dato que pensaban oculto salía a la luz por azar o por descuido. Ese día, al final, sentí alivio. No porque quería que ellas sufrieran, sino porque la verdad, al final, encontró a quien la contara. Tuve la sensación rara de que todo mi esfuerzo no había sido en vano. Sin embargo, Patricia no se rindió. Y lo peor, empezó a mover piezas más peligrosas. En la próxima parte, les cuento cómo intentó manchar mi reputación en el trabajo y casi lo logra. Además, recibí mensajes de apoyo que me hicieron seguir. No se vayan, que esto sube de nivel y queda lo más pesado. En neta, bro. Lo siguiente que hicieron fue ir por lo práctico, mi empleo. Patricia, con esa habilidad de araña social, empezó a soltar comentarios venenosos entre conocidos y hasta en el grupo de la oficina donde trabajaba como freelance. Un lunes me llamó mi jefe con voz contenida. Luis, ¿estás bien? ¿Escuchaste algo raro? Sentí que el pecho me explotaba. No por el rumor, sino porque sabía que esas cosas se agarran como pólvora. Al día siguiente llegaron mensajes de clientes pidiendo confirmación sobre pagos que, supuestamente, no había hecho. Fer, con cara de inocente, llamaba para preguntar si yo estaba bien. Patricia enviaba capturas a gente del trabajo. Era una estampida de sospechas. Pero aquí entra la parte que nadie ve, la preparación. Antes de mover dinero a nombre de mi madre, ya había avisado a algunos clientes clave por si algo pasaba. Les dije, si ven algo raro, háganmelo saber. Esos clientes, que conocían mi forma de trabajar, respondieron con capturas y correos que probaban que yo siempre había cumplido. Llevé todo eso a recursos humanos y a mi jefe. Les mostré contratos, entregables, correos con fechas y enlaces a proyectos completados. Incluso mi portafolio tenía huellas de tiempo que nadie podía fingir fácilmente. Patricia intentó luego con una táctica sucia, empezó a publicar en redes insinuaciones sobre mi actividad ilegal. Pero en pleno 2025 la gente pide pruebas, y cuando le pedí a mi jefe que checara las cuentas y los proyectos, él mismo me dijo: hay algo raro en lo que te están inculpando. No vamos a despedirte por rumores. Respiré por primera vez en semanas. No porque estuviera completamente tranquilo, sino porque su plan empezó a resquebrajarse públicamente. Sin embargo, eso no la detuvo, la próxima jugada fue más personal. Tocó algo que me dolía de verdad, mi familia. Y ahí sí me calenté de veras. En la siguiente parte, intento y respuesta contra el chantaje a mi hermana. Listo. Si hay algo que me hace perder la calma, es que metan a mi familia. Y Patricia cruzó esa línea sin pestañear. Todo empezó cuando mi hermana menor, Valeria, recibió un mensaje desde un número desconocido. Decía algo como: tu hermano no es quien crees, pronto todos sabrán la verdad. Al principio lo ignoramos. Pensamos que era un intento torpe de intimidación. Pero luego comenzaron los mensajes con capturas alteradas, fotos mías sacadas de contexto, e incluso correos falsificados. Fer, obvio, negaba todo. Amor, ¿cómo crees que mi mamá haría eso? Pero yo ya la conocía. Esa forma de manipular, de ensuciar para luego limpiar con sonrisa de mártir, era puro manual Patricia. Valeria se asustó. Fue conmigo, temblando, y me mostró todo. Le prometí que yo me haría cargo. Y ahí, bro, fue cuando dije basta. No iba a seguir esperando su próximo golpe. Decidí pasar al ataque. Llamé a un amigo experto en ciberseguridad. Le expliqué todo, los mensajes, los archivos falsos, las IP duplicadas. En 2 días, me armó un reporte técnico con rastreo completo, los mensajes venían del wifi de la casa de Patricia. Todo. Registrado. Con hora, fecha y ubicación. Cuando lo vi, casi me río. No solo era evidencia sólida, sino poéticamente justa, Patricia se había delatado usando su propio Internet. Preparé una carpeta física con todo. Correos, capturas, registros técnicos, y la guardé en una caja fuerte del despacho de mi abogado. Ya no era venganza, era justicia preparada. Sabía que tarde o temprano ellas iban a intentar dar su golpe final. Y cuando lo hicieran, la caída sería tan grande que ni los falsos llantos de Patricia podrían disimularlo. No se vayan, porque en la siguiente parte llega el momento exacto en que su plan explota, frente a todos. Colisión. Lo que siguió fue más cinematográfico de lo que esperaba. Patricia creyó que ya tenía todo listo para el acto final, armar una escena en la plaza del Tianguis donde trabajan varias personas que conocíamos, decir que ella había sido víctima de un fraude y que yo era el culpable. Quería que la gente me señalara y que mis clientes empezaran a desconfiar. Tenía un guión perfecto, o al menos eso creía. El día de, fui con mi mamá y mi abogado. No queríamos confrontación agresiva, queríamos pruebas. Llegamos temprano. La plaza olía a tamal, a humo de comal y a tierra, la gente se acomodaba, charlaba, vendía y observaba como siempre. Patricia apareció rodeada de gente y con esa voz de telenovela. Empezó a narrar su versión, gastos, transferencias, lágrimas. Algunos vecinos se apiadaron, otros, que nos conocían, miraron con recelo. Cuando ella terminó, pedí la palabra con la calma de quien tiene unas bajo la manga.
Saqué mi carpeta y empecé a explicar, punto por punto, con documentos y fotos. Mostré el ticket original con la firma verdadera, el registro del repartidor, los peritajes que demostraban acceso desde el wifi de su casa. Hice preguntas directas: ¿usted envió esto? ¿Reconoce su letra? Cada respuesta la contradijo. La gente empezó a murmurar. Patricia intentó gritar y saludar a su favor, pero yo ya tenía testigos clave. En la plaza se creó un efecto cascada. Quien pensaba que yo era culpable, cambió de opinión. Los que me defendían se acercaron. Patricia se vio sola, con su manual de mentiras deshilachado. Fer intentó intervenir y se quedó muda. Verla así me partió, no por pena sino por la sensación de que había perdido algo real en un mar de engaños. Al final, la autoridad tomó nota y el oficial que estaba presente me pidió llevar pruebas al Ministerio Público. Patricia estaba pálida, su teatro había fallado en público. Salí de la plaza con una mezcla rara, triunfo, tristeza y una certeza nueva: la verdad, cuando se presenta con pruebas, es demoledora. Después de aquel día en la plaza, el barrio entero parecía un programa de chismes. En la tiendita, en la carnicería, hasta el del puesto de tacos sabía lo que había pasado. ¿Supiste lo de Patricia y su hija? Sí, pobre Luis, le querían voltear todo. Cada comentario era una pequeña victoria. No porque me encantara el drama, sino porque por fin la verdad corría sola, sin que yo tuviera que defenderme. Fer desapareció unos días. No contestaba llamadas ni mensajes. Y Patricia, según supe, había cerrado sus redes. Todo el show que habían montado se les vino abajo. Yo, mientras tanto, empecé a reconstruir mi vida. Clientes que se habían distanciado volvieron, incluso me llegaron nuevos contratos porque la historia se había vuelto casi legendaria. Uno me dijo: Bro, si sobreviviste a eso, puedes manejar cualquier crisis de reputación. Y nos reímos, aunque por dentro yo todavía tenía la espina del daño emocional. Un sábado, Fer se apareció en mi puerta. Sin maquillaje, con los ojos hinchados. Luis, no vine a justificarme, dijo, vine a decirte que no sabía hasta dónde llegaría mi mamá. Fer, sabías, le respondí, solo que te convenía creer que no. Se quedó callada, mirando el piso. Me pidió perdón, pero ya no quedaba nada que arreglar. A veces el amor muere de tanto manipularlo. Cuando se fue, cerré la puerta despacio y me quedé viendo el reflejo en el vidrio. No sentía odio. Sentía alivio. Lo más curioso fue que una semana después, Patricia intentó demandarme por difamación pública. ¿Persona dándose una palmada en la frente? Y ahí, bro, ahí fue donde le di la estocada final. Porque en su intento de vengarse, dejó registrado en vídeo y documentos todo lo que la incriminaba. Y yo, con mi carpeta completa, la iba a dejar expuesta frente al juez. No se muevan, que la siguiente parte tiene lo mejor, el juicio donde todo México parecía estar en mi TikTok. Teléfono móvil colisión. El día del juicio fue una locura. No exagero, bro. Llegué al juzgado y parecía que todos traían la historia fresca en la cabeza. Algunos me reconocían por los clips que se habían filtrado en redes. Mira, es el chavo que le vaciaron las cuentas y aún así ganó, decían. Patricia llegó impecable, como si fuera a grabar una novela, traje blanco, lentes grandes, perfume que se olía a 3 metros. Fer iba detrás, con cara de no querer estar ahí. Y yo, tranquilo, con mi mamá a mi lado, esa reina silenciosa que siempre creyó en mí. El juez abrió el expediente, miró los documentos que mis abogados presentaron, mensajes, grabaciones, transferencias, el intento de fraude, y solo dijo: Esto está muy claro. Señora Patricia, usted intentó incriminar al señor Luis de manera deliberada. ¡Bum bomba! Fue como si el aire se saliera del cuarto. Fer se tapó la cara, Patricia empezó a tartamudear algo sobre malentendidos, y mi abogado solo sonrió como si ya supiera el guión completo. Yo no dije nada. Solo observé. Esa era mi venganza, el silencio de quien ya ganó sin ensuciarse las manos. Al final, el juez desestimó su demanda y ordenó investigar las transferencias sospechosas. Patricia salió furiosa, gritando que yo era un manipulador con suerte. Fer se quedó quieta, sin mirar a nadie. Cuando salí, un tipo de un canal local me reconoció y me dijo: ¿Te importa si grabamos una pequeña entrevista? Tu historia se volvió viral, hermano. Y ahí, bro, mientras la cámara me apuntaba, solté lo que muchos necesitaban escuchar. Que te quieran no da derecho a que te manipulen. A veces perder dinero te salva la vida, bocadillo de diálogo. El clip reventó las redes. En 24 horas, tenía millones de vistas. Pero faltaba el cierre, la última carta que guardé solo por si volvían a atacarme. Y esa carta, era un vídeo que lo cambiaría todo. Cámara de cine fuego. Una noche, mientras todo el país debatía si mi historia era real o un montaje, yo me senté frente a mi laptop con un café y una sonrisa de esas que nacen de saber lo que vas a soltar. Tenía guardado un vídeo, una grabación que nunca mostré en público, hasta ese momento. Era una conversación entre Patricia y Fer, de antes de todo el escándalo. Mi celular había grabado por accidente mientras estaba en el auto, olvidado en el asiento.
Y ahí, clarito se escuchaba. Mamá, ¿y si Luis sospecha? Tú solo actúa, mi amor. Lo distraemos con lo del negocio y luego le pedimos que te ponga como socia. Cuando el dinero esté en tu cuenta, lo movemos y listo. Cara sonrojada. No necesitaba edición, no necesitaba subtítulos. La voz era inconfundible. Publiqué el clip en mis redes con el título, La verdad siempre sale, aunque intenten enterrarla. En menos de una hora, el vídeo tenía 100.000 reproducciones. En 3, era tendencia nacional. Todos hablaban del plan maestro y de cómo terminó volviéndose contra ellas. Patricia intentó responder en redes, pero cada comentario era un tsunami de karma, así se paga la avaricia, y la mamá tóxica del año. Fer, en cambio, me escribió un mensaje corto. No esperaba que llegaras tan lejos. Perdón por todo. No respondí. Ya no tenía sentido. Mi silencio era más fuerte que cualquier discurso. Lo irónico, bro, es que cuando todo se calmó, la gente empezó a usar mi historia como ejemplo de venganza elegante. Hasta hicieron memes con mi frase. No tienes que gritar para ganar, solo deja que se caigan solos. Y aquí estoy, contándolo para que nadie más caiga en trampas disfrazadas de amor. Porque si algo aprendí de todo esto, es que el dinero se recupera, pero la paz solo vuelve cuando dejas de justificar lo injustificable. Después de que el vídeo explotó, mi vida dio un giro inesperado, bro. Pasé de ser el tipo que fue traicionado, a el héroe del internet mexicano. Los noticieros locales me buscaban, los podcasts querían entrevistarme, y hasta un YouTube me ofreció hacer una colaboración titulada, Cómo sobrevivir al plan de tu suegra. Cara llorando de la risa. Al principio, me dio risa. Pero luego empezó a cansar. Iba a comprar pan y me decían. El vengador financiero. Una selfie, carnal. Y yo, con mi bolsita de bolillos, solo quería desayunar tranquilo. Mientras tanto, Fer desapareció de redes. Dicen que se fue a vivir a Querétaro con un tío. Patricia, por su parte, intentó demandar a medio internet por difamación y acoso digital, pero nadie la tomó en serio. Lo curioso es que la misma gente que la defendía ahora subía vídeos diciendo. Yo siempre supe que ese tipo era buena persona. Ah, claro, ahora sí, ¿no? Cara con ojos en blanco. Mi mamá, en cambio, seguía siendo mi roca. Un día me dijo mientras veíamos la tele. Mijo, ya ganaste. No sigas peleando con fantasmas. Y tenía razón. Porque aunque la justicia me dio la razón, la paz, esa todavía no la sentía completa. Así que decidí desaparecer un rato. Cerré redes, apagué el celular y me fui a un pueblito cerca de Morelos. Me dediqué a reparar lo que realmente importaba, mi cabeza, mi alma y mi confianza. Ahí, entre los árboles y el silencio, entendí algo poderoso. A veces la venganza no es hacerlos sufrir. Es vivir bien, sin ellos. Rama. Pero lo que vino después, bro, fue aún más loco. Porque cuando creí que todo había terminado, alguien apareció en mi puerta con una propuesta que lo cambió todo. Maletín fuego. Pasaron unos meses desde que me desconecté del ruido. Me volví casi un fantasma digital, sin redes, sin notificaciones, sin drama. Solo el sonido de los grillos y el olor a pan casero de la señora Lupita, mi vecina del pueblo. Pero un día, bro, justo cuando ya me sentía en paz, tocan la puerta. 3 golpecitos secos. Abro, y ahí está un tipo de traje, con cara de que el sol nunca le ha dado. ¿Luis Herrera? Me dice. Depende, ¿quién pregunta? Le respondo medio bromeando. Saca una carpeta. Soy representante de una productora. Queremos contar tu historia. Yo me quedé en shock. Pensé que era broma. Pero no. Traían contrato, presupuesto y todo. Querían hacer una serie basada en mi caso. Netflix style, bro. Cara sonrojada. Les dije que no sabía si quería volver a revivir todo eso. ¿Y el tipo me suelta? Luis, tu historia inspiró a miles. No es solo drama, es justicia emocional. Y ahí, algo hizo clic. Tal vez contarla otra vez no era hundirme en el pasado, sino mostrar que se puede salir del barro, con clase. Acepté. Pero con una condición, que no cambiaran la esencia. Quería que la gente sintiera lo que yo sentí cuando todo se derrumbó, y lo que se siente volver a levantarse. Cuando firmamos, me dio la mano y dijo. Prepárate, porque esto apenas comienza. Esa misma noche volví a abrir mis redes. Publico una historia. Volví, y esta vez la historia la cuento yo. En menos de una hora, explotaron los mensajes. Bro, pensé que te habías ido siempre. ¿Te extrañábamos, crack del karma? ¿Y la suegra, ya la invitaron al casting? Cara llorando de la risa. No sabía si reír o llorar. Pero una cosa sí sentí, el control. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control total de mi historia. Y lo que no imaginé, fue que alguien más también quería su versión contada. Cara haciendo una mueca. Sí, bro. Fer iba a reaparecer.
Una semana después de firmar el contrato para la serie, me llegó un mensaje que me dejó congelado. No era del productor, ni de mi abogado, era de ella. Sí, de Fernanda. Luis, tenemos que hablar. No quiero problemas, solo, necesito decirte algo antes de que todo esto se vuelva más grande. Yo me quedé viendo la pantalla como 10 minutos, bro. Mi instinto decía, ni se te ocurra, pero mi curiosidad gritaba, hazlo, que igual ya nada te afecta. Le respondí. Ok. Lugar público. Nada raro. Nos vimos en un café en la Roma, ese tipo de lugares donde sirven latte con dibujito y todo huele a pan artesanal. Ella llegó distinta, sin maquillaje, el cabello recogido, más seria. Cuando la vi, sentí una mezcla de enojo, nostalgia y no sé, compasión. Se sentó frente a mí y lo primero que dijo fue: no vengo a pedirte perdón. Sé que no lo merezco. Yo levanté una ceja. Entonces, ¿a qué viniste? Respiró hondo. Me contactaron de la misma productora. Quieren que yo también aparezca. Pero, solo si tú lo autorizas. Cara sonrojada. Ahí fue cuando sentí que el universo tenía un sentido del humor retorcido. La ex que intentó vaciarme las cuentas, ahora quería salir en mi serie. La miré un rato. No dije nada. Solo bebí mi café y le solté. ¿Y por qué querría dejarte hacerlo? Porque quiero contar mi versión, dijo, temblando un poco. No para limpiar mi nombre, sino para que la gente entienda lo que me hizo mi mamá, y lo que me hice a mí misma. Por un segundo, vi a la Fer de antes. No la manipuladora, sino la chava que alguna vez me hizo reír hasta las lágrimas. Le dije. Lo pensaré. Pero no lo hago por ti. Lo hago porque la historia merece cerrarse bien. Ella asintió. Antes de irse, se detuvo en la puerta y dijo bajito. Luis, gracias por no destruirme del todo. Y bro, no te voy a mentir. Me quedé helado. Porque por primera vez, no sonó falsa. Una semana después de ese café con Fer, estaba en las oficinas de la productora. Paredes de cristal, sillones de cuero, y un tipo con camisa blanca gritando por teléfono como si su vida dependiera de un deadline. Bienvenido al mundo del espectáculo, bro. El productor, llamado Mauricio, me recibe con una sonrisa tipo, esto va a ser oro. Luis, la historia está pegando desde antes de salir. Hay interés de plataformas grandes, patrocinadores, todo. Pero, hay un pequeño detalle. Ahí ya supe que venía la parte incómoda. ¿Qué detalle? Le dije. Abre la laptop y muestra una videollamada. Y no, bro, no era Fer. Era Patricia. Sí, la suegra. Con ese mismo peinado de político y la mirada que podría cortar acero. Buenas tardes, Luis, dijo, como si no me hubiera intentado arruinar la vida meses atrás. Yo solo me quedé mirando la pantalla con una media sonrisa. Vaya, ¿quién diría? La villana también quiere sus 5 minutos de fama. Mauricio intentó calmar las aguas. A ver, chicos, la idea es contar todas las perspectivas. Patricia ofreció acceso a su versión, y bueno, su participación podría aumentar el interés del público. Yo solté una carcajada. ¿Me estás diciendo que la misma persona que casi me manda a la cárcel por fraude ahora quiere salir en la serie para dar su versión? Patricia, imperturbable, respondió. Yo no te odio, Luis. Solo hice lo que creí justo para mi hija. Y si tú puedes contar tu historia, yo también. Bro, me hervía la sangre, pero también me di cuenta de algo. La mejor forma de ganarle a alguien así no es censurarlo, es dejar que se exponga solito. Así que respiré, miré al productor y dije. Perfecto. Déjala hablar. Pero no cambien una sola coma de los hechos. Quiero que la gente vea exactamente quién es cada quien. Mauricio sonrió como si acabara de oler dinero. Sabía que eras inteligente, Luis. Esto va a romper internet. Y vaya que lo hizo, bro. Porque la grabación del primer episodio terminó en una escena tan tensa que hasta las cámaras temblaban. Literalmente, volvimos a enfrentarnos cara a cara frente a todo México. Cámara de cine fuego. El día de la grabación parecía un campo de batalla disfrazado de set de televisión. Luces enormes, cámaras apuntando desde todos los ángulos, maquillistas corriendo de un lado a otro, y un olor a nervios mezclado con café y perfume caro. Yo estaba tranquilo. Camisa sencilla, jeans, el look del tipo común que sobrevivió a una locura. En cambio, Patricia llegó como si fuera a los premios Oscar, vestido beige, joyas brillando como si tratara de hipnotizar al público. Fer estaba sentada en un rincón, en silencio, mirando el piso. El productor, con una sonrisa de tiburón, nos explicó la dinámica. Vamos a grabar una conversación natural. Sin cortes. Sin guión. Solo la verdad. Yo asentí. Patricia solo cruzó los brazos. Empezamos. Las cámaras rodando. Ella fue la primera en hablar. Luis, todo esto se salió de control. Pero tú siempre fuiste manipulable. Solo te hiciste la víctima. ¿Víctima? Le respondí.
¿Llamas víctima a alguien que se defendió de tus trampas? Se encendieron las luces rojas de grabando y, bro, el ambiente se puso tenso como cuerda de violín. Ella levantó la voz. Yo solo quería proteger a mi hija. Tú la metiste en ese negocio sucio. ¿Negocio sucio? Dije, conteniendo la risa. El mismo negocio del que tú querías ser socia, ¿recuerdas? El público del set, sí, había público, bro, porque era un episodio piloto, empezó a murmurar. Patricia se puso roja. Fer intentó intervenir. Mamá, por favor. Pero Patricia golpeó la mesa. Cállate, Fernanda. Tú arruinaste todo por tu debilidad. Silencio absoluto. Hasta los técnicos se quedaron congelados. Y ahí, bro, el karma hizo su entrada triunfal. Una de las cámaras seguía grabando mientras ella se salía del guión, gritando cosas que la dejaban completamente expuesta. Era como ver en vivo lo que todos sospechaban, no era una suegra protectora, era una manipuladora profesional. Cuando terminaron, el productor me hizo una seña con el pulgar. Tenemos oro, Luis. Oro. Esa escena, bro, se filtró antes del estreno. Y en cuestión de horas, Patricia se convirtió en el meme más compartido de México. Pero lo que vino después, fue todavía más loco. Porque alguien del equipo me advirtió que ella planeaba demandar a la productora entera. Cara sonrojada. 3 días después de la grabación viral, mi celular no paraba de vibrar. Mensajes, llamadas, notificaciones. En todos los portales aparecía el titular, suegra pierde los estribos en programa y se hunde en vivo. Yo estaba en mi casa con mi mamá viendo el clip por la tele, y ella, riéndose, me dijo. Mijo, ni Televisa escribe novelas así. Y yo le respondí. Sí, pero esta fue en tiempo real. Cara llorando de la risa. Todo parecía bajo control, hasta que llegó un correo de la productora. Asunto, demanda de Patricia Gutiérrez en curso. Sí, bro. La señora no se rindió. Alegaba daño moral y difusión indebida de su imagen. Básicamente, que el vídeo la mostraba, en un contexto malintencionado. Pero lo que no sabía, es que yo tenía otro as bajo la manga. Verás, antes de aceptar que grabaran el programa, yo le pedí al productor una copia de todas las cláusulas del contrato. Y en el punto 7 decía clarito. Todos los participantes han firmado consentimiento para el uso de su imagen en cualquier formato, incluyendo material filtrado accidentalmente. Colisión. En otras palabras, Patricia había firmado su propia tumba mediática. Cuando mis abogados le mostraron ese documento, la cara se le descompuso. Intentó retractarse, pero ya era tarde. Su berrinche se había convertido en el vídeo más visto del mes. Y aquí viene lo mejor. El clip llegó a oídos de una fundación que ayuda a víctimas de manipulación familiar. Me contactaron y me ofrecieron ser vocero de su nueva campaña, Rompe el ciclo del control emocional. Acepté. No por fama, sino porque, por primera vez, podía usar todo lo que me pasó para algo bueno. Y, bro, cuando di mi primer discurso, no me tembló la voz. Dije frente a cientos de personas. El perdón no siempre es reconciliación. A veces es libertad. Aplausos. Lágrimas. Y yo, tranquilo. Porque la verdadera venganza no fue verla caer. Fue demostrar que, a pesar de todo, yo seguía de pie. Pero el destino tenía un último giro guardado. Una noche, alguien tocó la puerta de mi casa. Y cuando abrí, no era Fer, ni Patricia, ni un periodista. Era alguien del pasado que venía con una noticia que cambiaría mi camino otra vez. Cara inexpresiva niebla. Era un viernes en la noche, bro. Estaba viendo una película con mi mamá, tranquilo, sin drama, con una taza de chocolate caliente y el teléfono en modo avión. Todo zen, todo paz, hasta que sonó el timbre. Dindón. ¿Esperas a alguien, mijo? Preguntó mi mamá. No, nadie. Voy a la puerta, abro, y casi se me cae la taza. Ahí estaba un hombre de unos 50 años, bien vestido, con una carpeta en la mano y una mirada seria. ¿Luis Herrera? Me preguntó. Sí, ¿quién lo busca? Soy Julián, abogado de Patricia Gutiérrez. Pero tranquilo, no vengo en plan de guerra. Yo me crucé de brazos, desconfiado. Entonces, ¿a qué viene? Suspiró. Mi clienta, está enferma. Muy enferma. Quiere verte. Dice que necesita decirte algo antes de que sea demasiado tarde. No supe qué sentir. Por un lado, mi mente gritaba, ni lo pienses, bro, seguro es otra manipulación. Pero mi corazón, tenía curiosidad. Porque, aunque suene loco, una parte de mí todavía quería entender por qué. Le pedí tiempo para pensarlo. Esa noche casi no dormí. Tenía en la cabeza 1000 recuerdos mezclados con rabia y tristeza. Pero al final decidí ir. No por ella, sino por mí. Al día siguiente fui al hospital. La encontré más delgada, sin maquillaje, con la mirada cansada. Vaya, el vengador financiero en persona, bromeó, apenas pudiendo hablar. No vine a discutir, Patricia. Vine a escuchar.
Se rió un poco. Eso ya te hace mejor persona que yo. Y luego, bro, soltó la bomba. Luis, hubo un plan antes de todo. Uno que tú nunca supiste. No fue solo dinero. Alguien más estaba detrás de mí, alguien que te quería destruir desde el principio. Mi mente dio vueltas. ¿Qué? ¿Alguien más? Le pregunté quién, pero solo alcanzó a decir. Busca en los papeles, el nombre está ahí. Y comenzó a convulsionar. Las enfermeras entraron corriendo. Yo me quedé parado, helado. Bro, no alcanzó a decirlo. Murió antes de terminar la frase. Cara inexpresiva, corazón roto. Esa noche, bro, no pude dormir ni un segundo. Tenía la voz de Patricia rebotando en mi cabeza como eco, busca en los papeles, el nombre está ahí. A la mañana siguiente, el abogado, Julián, me llamó y me pidió que pasara por el hospital. Dijo que Patricia había dejado un sobre con mi nombre antes de morir. Llegué con el corazón acelerado, lo juro. El sobre estaba sellado con cinta vieja, y en la parte de arriba decía con letra temblorosa. Para Luis. No lo guardes rencor, solo entiéndelo. Ya desde ahí sabía que algo grande venía. Me senté en la cafetería del hospital, pedí un café negro y abrí el sobre. Dentro había 3 cosas. Tecla del 1 una hoja escrita a mano. Tecla del 2 unos documentos notariales. Tecla del 3 una foto vieja. Empiezo a leer la carta, y en el primer párrafo, Patricia admitía todo, que el plan no había sido solo por dinero, sino para proteger una verdad familiar que podía arruinarlo todo. En ese punto, ya estaba sudando. Y luego, bro, vino la frase que me dejó temblando. Luis, tú nunca debiste conocer a Fernanda. Pero fue inevitable, porque tú y ella comparten algo más que una historia. Comparten sangre. Cara sonrojada. No, 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 ¿qué? Leí esa línea como 10 veces. No podía creerlo. Sigo leyendo y la carta lo explicaba todo. Hace muchos años, Patricia tuvo un romance con mi papá antes de que él se casara con mi mamá. Y de esa relación nació Fernanda. Bro. Fer era mi hermana por parte de padre. Casi tiró el café. Todo empezó a encajar, la forma en que Patricia me odiaba sin razón, cómo intentó separarnos desde el principio, el miedo que tenía a que se supiera la verdad. En los documentos estaban las pruebas, fechas, registros, incluso un test de ADN viejo. Todo apuntaba a lo mismo. Y la foto, la más perturbadora. Era mi papá joven, abrazando a Patricia, con Fer de bebé en los brazos. Me quedé mirando la foto en silencio. No sabía si reír, llorar o gritar. Toda la historia, el amor, la traición, el caos, había sido una tragedia disfrazada. No solo me habían engañado, me habían ocultado quién era realmente. Salí del hospital con el sobre apretado en la mano, bro, como si tuviera fuego adentro. Llovía, y ni cuenta me di. Caminé directo hasta la casa de mi mamá. No toqué la puerta, entré. Ella estaba en la cocina, preparando café como siempre, y cuando me vio la cara, supo que lo sabía todo. ¿Qué encontraste, Luis? Me preguntó con la voz baja. La verdad, le dije. Que mi papá tuvo otra hija, y que es Fernanda. Se quedó inmóvil. La taza tembló en su mano. ¿Quién te lo dijo? Patricia. Antes de morir. El silencio fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Mi madre respiró hondo, y luego se sentó. Me hizo una seña para que hiciera lo mismo. Tu padre y Patricia, empezó, fue un error que marcó nuestras vidas. Yo lo descubrí cuando tú eras un niño. Y lo perdoné, o eso creí. Pero cuando creciste y conociste a Fernanda, todo se volvió una pesadilla. Me explicó que había intentado detener esa relación sin romperme el alma, sin tener que decirme que la mujer que amaba era mi hermana. Que Patricia, por su parte, prefirió manipular todo para mantener las apariencias y proteger su estatus. Si te decíamos la verdad, ibas a odiarnos a todos, dijo con lágrimas. Y créeme, hijo, con el tiempo aprendí que el silencio puede destruir más que la mentira. Yo, no pude decir nada. Tenía rabia, tristeza, confusión, todo mezclado. Le pregunté por qué mi papá nunca me lo dijo. Ella bajó la mirada. Murió sin saber que tú y Fernanda se habían reencontrado. Si lo hubiera sabido, tal vez lo habría hecho. Pero su culpa lo mató mucho antes. Y ahí lo entendí todo, la distancia de mi papá, su tristeza constante, su mirada perdida en los últimos años. Salí de esa casa sintiéndome como un extraño en mi propia historia. Miré el cielo nublado, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la venganza ya no tenía sentido. Porque, ¿contra quién iba a vengarme, bro? Contra un pasado podrido, contra secretos que ya solo dolían. Esa noche quemé la carta y guardé la foto. No como recuerdo, sino como advertencia. El silencio mata más familias que la verdad. Y esa fue mi lección final. Nunca busques destruir a quienes te dañaron, busca entender por qué lo hicieron, y luego decide si vale la pena seguir cargando su peso. Pasaron unas semanas desde que supe la verdad. Intenté seguir con mi vida, bro, pero ¿cómo sigues cuando descubres que la mujer que amabas es tu hermana?
Dormía mal, trabajaba sin concentración, y cada vez que escuchaba su nombre, me temblaban las manos. Hasta que un día, mientras revisaba el correo, encontré una carta sin remitente. El sobre tenía solo una palabra escrita, perdón. Adentro había una nota escrita con la letra de Fernanda. Decía que lo sabía todo. Que su madre le había confesado la verdad antes de morir. Que había huido porque no podía mirarme a la cara sin sentir culpa. Y que se iba del país. No quiero que mi existencia te persiga, Luis. Quiero que seas libre. Yo también lo intentaré. Leí esa carta una y otra vez, hasta que las lágrimas la borraron. Y ahí lo supe, la historia no iba a tener un final limpio ni feliz. A veces la justicia no llega en forma de venganza, sino de aceptación. Pero no iba a dejar que todo quedara como si nada. Decidí escribir mi versión completa, con pruebas, con todo, y la publiqué en un foro local de denuncias y en Reddit, sí bro, ahí mismo donde ustedes leen estas locuras cara sudores fríos. No con odio, sino con claridad. Y el post explotó. Miles de comentarios. Gente apoyando, otros cuestionando, y muchos compartiendo historias parecidas. Fue la primera vez en meses que sentí que tenía voz otra vez. Bro, ¿alguna vez te ha pasado que crees que ya cerraste un ciclo, y justo cuando lo olvidas, el pasado te llama por vídeo? Pues eso me pasó. Literalmente. Era un domingo cualquiera. Estaba en casa, viendo fútbol, cuando mi celular vibró. Número desconocido. Contesto, y ahí estaba ella. Fernanda. Se veía diferente. El cabello más corto, ojos cansados, pero la misma mirada que me había enamorado. Hola, Luis, dijo, casi en susurro. No puedo creer que me estés llamando. Yo apenas podía hablar. Tenía que hacerlo. No podía irme sin decirte algo. Mi corazón latía como tambor. Pensé que iba a disculparse de nuevo, o a cerrar todo oficialmente. Pero no, bro. Me tiró una bomba. Luis, hay algo que mamá nunca te dijo. Algo que ni tú ni yo sabíamos del todo. ¿Qué cosa? Que tú no eres hijo de tu padre biológico. Bro, me quedé helado. ¿Qué estás diciendo? Le dije. Lo que escuchas. Tu mamá me buscó hace semanas. Me mostró documentos, pruebas de ADN viejas. Mi mamá, y tu papá, sí tuvieron una aventura. Pero el hijo que nació de eso, fui yo, no tú. El mundo se me fue a negro. Significaba que no éramos hermanos. Que todo ese tormento, toda esa culpa, toda esa distancia, había sido un error. No puede ser, dije con la voz temblando. Lo es, Luis. Y te llamo porque no quiero que cargues con algo que no te pertenece. Ni el dolor, ni la vergüenza. Bro, juro que sentí que me arrancaban una losa del pecho, pero también me la tiraban encima otra vez. Porque sí, ya no éramos hermanos, pero ahora ella se iba lejos, y la historia entre nosotros estaba muerta. Antes de cortar, me dijo algo que me perforó el alma. Te amé de verdad, Luis. Aunque el mundo se haya empeñado en que no debía hacerlo. Y la pantalla se apagó. Me quedé con el teléfono en la mano, sin saber si reír, llorar o correr a buscarla. Bro, esa noche no dormí ni un minuto. ¿Sabes esa sensación de tener el alma en pausa? Pues así estaba yo. Me había pasado meses odiando a Fernanda, llorándola, queriendo borrarla de mi vida. Y ahora resulta que todo había sido una mentira construida por adultos cobardes. No podía quedarme de brazos cruzados. A las 6 de la mañana ya estaba en el aeropuerto. Sabía que su vuelo salía rumbo a Madrid a las 9:15 de la mañana, lo había deducido por el correo de despedida que me envió. Llegué con la esperanza de alcanzarla antes de que se fuera. Y, bro, la vi. Ahí estaba, en la fila del embarque, con una maleta pequeña y esa bufanda azul que yo le había regalado. Me acerqué corriendo, gritando su nombre. La gente se giraba, algunos se reían, otros pensaban que era una escena de novela. Pero yo no me detuve. Cuando me vio, su expresión cambió de sorpresa a miedo. ¿Qué haces aquí? Preguntó. Vine por ti. Porque ya sé la verdad. Le conté todo, que mi mamá había confesado, que revisé los registros, que su madre había confundido las fechas. Que no éramos hermanos. Que podíamos empezar de nuevo, lejos de todo ese caos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Luis, ya no puedo. Dijo. ¿Por qué no? Porque ya acepté el trabajo en España, y porque necesito sanar. No quiero que mi vida se defina por un escándalo o una venganza. La abracé. No dije nada. Solo la apreté fuerte, como si eso pudiera detener el tiempo. El altavoz anunció el último llamado a su vuelo. Ella se soltó despacio y me dio un beso en la frente. Gracias por perdonarme, Luis. Prométeme que ahora sí vas a vivir. Y se fue. Bro, te juro que no sé cuánto tiempo me quedé ahí parado viendo el avión despegar. No lloré. Solo sonreí. Porque entendí que, a veces, no recuperar a alguien no significa perderlo, significa liberarse. Pasaron 3 meses desde el aeropuerto, bro.
Y te juro, fue como si el universo me diera un respiro después de tanto caos. No volví a saber de Fernanda, pero sí empecé a saber de mí. Volví a levantar el negocio que me habían intentado robar. Solo que esta vez, no como antes, lo hice más fuerte, más limpio y con gente leal. Contraté a 2 excompañeros del trabajo que habían estado conmigo desde el inicio. Abrimos un pequeño café en el centro de Guadalajara. Le puse, El Renacido. No por drama, sino porque literal así me sentía, un cabrón que murió en vida y volvió, con cicatrices, pero de pie. Y bro, la vida se encargó de darle su toque de ironía. Un día, mientras servía café, se acercó una clienta nueva con acento extranjero. Pedía un latte doble con canela y sonrisa incluida. Me reí. Ella también. Y de ahí, sin buscarlo, nació algo nuevo. No era Fernanda. No pretendía serlo. Pero por primera vez en años, no sentí culpa al mirar a alguien a los ojos. Poco a poco, el negocio creció. Los clientes llegaban por el café, pero se quedaban por la historia. Muchos sabían quién era yo. Otros venían solo por curiosidad, a conocer al tipo del post viral que sobrevivió a su ex, su suegra y una conspiración familiar. Cara sudores fríos. Y sí, lo admito, conté mi historia en vídeo, con mi voz, sin filtro. Dije la verdad, pero sin odio. Y cuando el clip se volvió tendencia, lo único que sentí fue alivio. Porque cada vista, cada comentario, cada bro, pasé por algo parecido, me recordaba que no era el único que había sobrevivido a una mentira. Bro, cuando crees que ya todo está escrito, la vida te manda un plot twist sin avisar. Era un martes tranquilo en el café. Llovía, y yo estaba cerrando caja, cuando escuché el clásico din de una notificación de correo. El remitente decía, Fernanda M. Sentí el corazón darme un brinco. No la había bloqueado, pero tampoco esperaba volver a saber de ella. Abrí el mensaje con las manos temblando. Hola, Luis. No sé si aún tomas café a las 7 de la tarde, pero yo sí. Aquí, en Madrid, encontré un lugar que huele igual que el tuyo. Estoy bien. Te prometí sanar, y lo estoy logrando. Solo quería decirte gracias. Por no vengarte, por no hundirme, por no odiar. A veces pienso que si hubiéramos tenido otra vida, otra historia, tal vez habría sido diferente. Pero lo que tuvimos fue real. Y eso me basta. Si algún día vienes a Europa, búscame. No como quien busca un amor, sino como quien se reencuentra con su mejor versión. Bro, no te voy a mentir. Lloré. Pero fue diferente. No de tristeza, sino de gratitud. Porque por primera vez entendí que el perdón no era para ella, sino para mí. Imprimí el correo y lo pegué en la pared del café, justo encima de la máquina de espresso. Abajo escribí una frase con marcador. Bebida caliente, a veces perder a alguien te enseña a encontrarte. Y desde entonces, cada cliente que pregunta por esa frase, se lleva un pedacito de mi historia. Y yo, ya no hablo con rencor. Hablo con paz. Bro, si llegaste hasta aquí, te lo digo directo, gracias. Gracias por escuchar esta historia de un tipo que lo perdió todo, que se cayó, que lo traicionaron, que creyó que la venganza era la salida, y terminó encontrando algo mucho más poderoso, paz. Hoy, cuando sirvo un café en mi local y veo a la gente reír, pienso en todo lo que pasé. En la novia que me mintió, en la suegra que planeó mi caída, en los amigos que desaparecieron, y en cómo, al final, sobreviví. No porque fuera más fuerte, sino porque aprendí a soltar. Y sí, Fernanda sigue allá, en otro país. A veces escribe. A veces no. Pero ya no duele. Porque entendí que no todo lo que termina es una pérdida. A veces es un inicio disfrazado. Así que, si estás viendo este vídeo, fuego suscríbete, bro. Porque esta historia no es solo mía, es de todos los que alguna vez los traicionaron, los que lloraron a escondidas y los que se prometieron no rendirse jamás. Tómate un café conmigo, aunque sea desde la distancia bebida caliente. Y repite conmigo. No me destruiste. Me hiciste renacer. Fin. Colisión.